Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a compartir los que para mí son los 5 errores más comunes que cometen quienes tienen una motocicleta, sobre todo aquellos que la compran por primera vez y desconocen muchos temas básicos en este mundo motero. Y no saber no tiene nada de malo, porque como dicen por ahí, nadie nace aprendido. Lo malo es quedarse ahí aún teniendo las herramientas para aprender. Así que a esas personas les quiero dar un consejo. Si quieren conocer a fondo su motocicleta, léanse el manual de usuario de inicio a fin. Y si no lo tienen, lo pueden buscar por Google o en los grupos de Facebook. Es muy importante que conozcan a fondo sobre qué se están moviendo, qué es lo que les puede ofrecer su moto, cómo deben cuidarla, cómo son sus mantenimientos y otros aspectos importantes que aparecen en el manual. Antes de iniciar con el video, quisiera compartirles una información muy importante. ¿Les gustaría aprender sobre mecánica y hacerles ustedes mismos el mantenimiento a su motocicleta? Si la respuesta es sí, quisiera recomendarles un curso de mecánica para motocicletas online, el cual es muy completo y económico. Yo hace algún tiempo lo hice y me pareció muy bueno y desde ahí yo soy el que le hago todos los mantenimientos a mi motocicleta porque este curso me ayudó bastante. En este curso van a tener acceso no solo a la capacitación, al curso como tal, sino a chats privilegiados, a grupos de Telegram en donde van a poder ustedes resolver cualquier duda mecánica que tengan con una comunidad gigante. También van a tener acceso a videos, material exclusivo, manuales, bibliografía y un sinfín de beneficios que les permitirán afianzar mucho más sus conocimientos. Cómo calibrar las bujías de la moto, cómo cambiar el kit de arrastre de una moto, cómo cambiar el aceite, cómo funciona un freno de disco, cómo hacerle mantenimiento completo al freno, en fin, todas estas temáticas ustedes las van a aprender en este curso. Este curso lo ofrece la Tienda del Motero, una tienda con muchos años de experiencia aquí en Colombia y también en la plataforma Hotmart. ¿En cuánto tiempo lo pueden desarrollar? Eso ya depende de ustedes y el tiempo libre que ustedes dispongan. Lo pueden desarrollar en el tiempo que ustedes deseen. Y como les dije antes, lo mejor es el precio. Tiene un costo de 309.000 pesos que se paga una sola vez y con ese pago pueden tener acceso para siempre a todo el material que les va a ofrecer el curso. Y aparte de comprar el curso y aprender mucho sobre mecánica, pues también apoyarán mi trabajo, apoyarán mi canal porque a mí me dan un porcentaje por cada curso que ustedes compren. Entonces es una manera de apoyar mi trabajo y apoyar todo el contenido que creo para ustedes. En la descripción de este video les voy a dejar un link en donde pueden ir a conocer mucho más sobre este curso y otro link por si lo desean comprar. De antemano les agradecería inmensamente el apoyo. Ahora sí vamos con los 5 errores más comunes y que no debes cometer con tu motocicleta. Número 1. Usar el aceite con la viscosidad incorrecta y cambiarlo muy tarde. Este es un error muy común y una de las preguntas que más hacen aquellas personas que por primera vez se compran una motocicleta. Tienen muchas dudas en torno al aceite a pesar de que el manual lo deja muy claro, ¿no? Aquí les doy nuevamente el consejo anterior. Lean su manual, revisen cuál es la viscosidad que les recomienda su marca. En todos los manuales la marca recomienda una viscosidad específica para su motocicleta. En el caso de la mía, mi GZ150 es un 10W40. En mi caso, Suzuki no me recomienda ninguna marca de aceite ni me dice si debe ser sintético o semisintético. Pero yo les aconsejo que sigan la viscosidad que les dice la marca en el manual y compren un aceite sintético que tenga las certificaciones API SN y Haso MA2, que son las certificaciones más top en cuanto a calidad de aceites. Pero ojo muchachos, siempre deben seguir la viscosidad que les recomienda el manual. Ya la marca la seleccionan ustedes de acuerdo a su presupuesto y a la calidad del aceite. Pero repito, traten de que los aceites tengan las certificaciones API SN y Haso MA2. Son un poquito costosos, pero valen la pena porque son muy buenos aceites. Otro error que se comete mucho en este tema del aceite es cambiarlo muy tarde. Y para que eviten este inconveniente, también léanse el manual que ahí la marca les recomienda cada cuánto kilometraje deben cambiar el aceite. En mi caso, lo tengo que cambiar cada 3.000 kilómetros. Ustedes pueden estar chequeando el nivel de aceite en el agujerito que aparece ahí abajo. Aquí les voy a dejar una fotografía en todo el medio del motor. Ahí pueden estar chequeando el nivel de aceite. Hay unas marcas y pueden estar calculando cada cierto tiempo si están cortos de aceite. Pero si ustedes le dan muy duro a la motocicleta, ustedes viajan largas distancias, viajan mucho en la motocicleta, lo recomendable es que estén chequeando constantemente ese nivel de aceite para que lo estén reemplazando. Recuerden que es importante que la motocicleta tenga un buen aceite y lo tenga a un buen nivel. Sin aceite, pues el motor se nos va a dañar y nos va a salir muy costosa esa reparación. Así que eviten ese dolor de cabeza. Error número 2. Usar la gasolina con un octanaje incorrecto. Y aquí me refiero a aquellos propietarios que tienen motocicletas que requieren gasolina extra.
Si usted va a comprar una motocicleta y en la ficha técnica le dicen que requiere gasolina extra, pues tiene que ser consciente de ello, o si no, pues mejor no la compre porque va a ser un poco más costosa de mantener por el tipo de gasolina. Si usted siente que su bolsillo no le da para usar gasolina extra, si usted siente que el bolsillo no le da para mantener una moto de mediano cilindraje, de alto cilindraje, por todo lo que implica tenerla, pues hombre, mejor no la compre y evítese dolores de cabeza. Porque usar gasolina corriente, sobre todo en altitudes muy bajas, puede causar daños graves en el motor, la famosa predetonación. Entonces sí o sí, sobre todo en altitudes muy bajas, en ciudades como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, debe usar gasolina extra. Ya si usted se encuentra en ciudades altas por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar, hablo de ciudades como Bogotá, Pasto, Tunja, son ciudades en las que sí puede usar gasolina corriente porque esta se comportará automáticamente como una gasolina extra. Hace poco realicé un video aquí en mi canal explicando esa relación de altitud y octanaje. Voy a dejarles el link en la parte de arriba para que vayan y lo vean y sepan a qué altura pueden echarle gasolina corriente a su motocicleta dependiendo del octanaje que les pida la marca. Pero en todo caso, si usted vive sobre el nivel del mar y tiene una motocicleta que le exige gasolina extra, pues sí o sí, ahí no hay nada que hacer, tiene que echarle gasolina extra. Error número 3. Exceder el régimen de revoluciones máximo permitido en la motocicleta. Ese también es un error muy común, sobre todo de aquellos que compran una moto por primera vez y no saben mucho del tema de potencia, torque ni revoluciones por minuto. ¿Qué es lo que sucede? Todas las motocicletas tienen un tope máximo de revoluciones permitido en cuanto a potencia. En el caso de la GN 125, por ejemplo, su tope máximo de revoluciones está a las 9500. ¿Qué les aconsejo yo? Que eviten en lo máximo llevar la motocicleta hasta ese tope de revoluciones durante un tiempo muy prolongado. Ya si de pronto van a adelantar, van a subir una pendiente muy inclinada, pues pueden exigir la moto hasta ese régimen de revoluciones para que les responda. Pero lo aconsejable es que si van a viajar en la moto, si van a salir con ella a dar una ruta corta, no la lleven todo el tiempo sobre su tope de revoluciones, ténganla siempre por debajo, porque siempre por debajo de ese tope de revoluciones el motor va a trabajar mucho más sereno, no va a ir tan revolucionado, no va a ir tan exigido. Además, después de ese tope máximo de revoluciones, la motocicleta ya no les dará más potencia, hasta ahí es lo máximo que llega. Y no pierdan el tiempo tratando de exigirla más a tope porque lo que van a hacer es dañar el motor. Es por eso que ustedes deben conocer la ficha técnica de su motocicleta a fondo. A qué revoluciones por minuto les da la potencia, a qué revoluciones por minuto les da el torque, cuánto potencia tiene, cuánto torque tiene, para saber asimismo cómo le pueden exigir a su vehículo. Tienen que conocerlo a fondo y aquí vuelvo con lo que dije anteriormente. Léanse el manual de su motocicleta que ahí está toda la información necesaria. Error número 4. Cargar más del peso permitido. Los que tienen una motocicleta de bajo cilindraje sabrán que cuando le metemos mucho peso a la moto, baúl, alforjas, el peso del pasajero también y otros accesorios, pues esto va a hacer que la motocicleta tenga una relación peso-potencia bastante mala. De por sí ya estas motocicletas, sobre todo de bajo cilindraje, no tienen la potencia ni el torque suficiente para poder hacer adelantamientos rápidos, para poder alcanzar grandes velocidades, y nosotros le metemos más peso, pues se va a ver mucho más afectado ese rendimiento. Entonces el consejo que les doy, sobre todo a los que tienen motocicletas pequeñas de 100, 125, 150 centímetros cúbicos, es que traten de no equiparle tanto peso a la motocicleta, traten de llevarla liviana, traten de llevar lo más necesario si quieren sacarle el máximo provecho y rendimiento a la motocicleta en carretera. Otra consecuencia de meterle mucho peso a la moto es que podemos dañar los amortiguadores. En el manual de usuario también se especifica cuál es el peso o cuál es la carga máxima que puede aguantar nuestra moto. Lean ese dato también y ténganlo muy en cuenta para que después no se estén tirando los amortiguadores, sobre todo cuando meten la motocicleta por terreno destapado con mucho peso, sufre bastante. Y ya por último, el error número 5, no hacerle mantenimiento periódico a la motocicleta, sobre todo a las piezas que se desgastan más rápido. Hablo de kit de arrastre, hablo de filtros, hablo de bujías, hablo de pastillas, bandas. Son piezas a las que hay que prestarle mucho más atención. En el manual de usuario, y qué pena que sea tan reiterativo con este tema, pero es que es muy importante, se especifica en una tabla cada cuánto se le debe hacer mantenimiento a esas partes y a todas las partes del motor. Es por eso que es tan importante que lo lean y lo conozcan. Pero por lo general tengan mucho cuidado con esas piezas que se desgastan más rápido. Un buen mantenimiento al kit de arrastre, lubricación cada 500 kilómetros si están en ciudad, ya si están en terreno destapado, pues acorten un poco más
ese mantenimiento puede ser entre 300 y 350 kilómetros, pero ya depende mucho del desgaste y de la observación que ustedes vayan haciendo del kit de arrastre. El tema de los filtros también, filtro de aire se tiene que limpiar cada cierto tiempo según el manual. No es lo mismo un filtro de aire en ciudad, para un uso en ciudad, que un filtro de aire que se utiliza sobre todo en terreno destapado. Hay que hacerle mantenimiento más periódicamente. También el tema de las bandas, de las pastillas, el tema de los retenedores, de la suspensión, el tema de las cunas también. Todo eso tiene un tiempo de mantenimiento que se especifica en el manual. Ya piezas más internas del motor como cadenilla de distribución, como balancines, como válvulas, tienen un tiempo de vida mucho más largo. Pero no por eso hay que descuidarlas y olvidarnos de su mantenimiento. Repito, en el manual está especificado cada cuánto tiempo se le debe hacer mantenimiento a cada pieza. También están las guayas de embrague, guayas de aceleración, rodamientos, filtros, etc. Es muy importante, muchachos, que para alargar la vida útil de nuestra motocicleta en todos sus aspectos, en frenada, en motor, en suspensión, estemos pendientes de esos mantenimientos, de estos cambios, para así tener siempre nuestra moto en óptimas condiciones y que nos dure bastante tiempo. Y ya que estoy hablando de repuestos, quiero mencionar aquí otro error muy común o un pensamiento generalizado y erróneo que tienen las personas aquí en Colombia sobre ese tema de los repuestos. Y es que la gente cree que todos los repuestos originales son buenos. Es decir, solo hay que comprar la moto original porque lo que no sea original es malo. Y eso no es correcto, o no siempre es así. Y menos en estos tiempos en donde las marcas cada vez invierten menos en calidad de materiales, en calidad de componentes, pero si nos quieren vender repuestos carísimos a un precio muy elevado. Hoy en día las motocicletas de bajo cilindraje vienen con kits de arrastres de mala calidad, cadenas que no son reforzadas, mucho menos orinadas, llantas de mala calidad, guayas que se revientan constantemente, pastillas que se desgastan rápido, bandas de mala calidad. Y aquí es donde ustedes tienen que entrar a reemplazar esas piezas por otras de mejor calidad. Por ejemplo, si usted sabe que su kit de arrastre se le destempla mucho, se le desgastó muy rápido y no es reforzado, pues hombre, métale uno que sea orinado, porque orinado ya viene reforzado, que es uno que seguramente le durará muchísimo más. Y estoy seguro que ese kit de arrastre que le puede costar entre 100, 120 mil, si usted lo compra por otro lado orinado le va a costar exactamente lo mismo, pero las marcas lo quieren vender o venden sus materiales o sus repuestos de mala calidad a un precio elevado, cuando en el mercado podemos encontrar piezas de mejor calidad a ese mismo precio. Lo mismo con el tema de las pastillas. Si ustedes ven que las pastillas se les desgastan muy rápido, le chirrean mucho, pues comprar unas pastillas sinterizadas. Tengo el caso de mi GZ150, que las pastillas delanteras cuestan muchísimo y son pastillas pues que no son de muy buena calidad, y le compré otras por aparte y me salieron de mucha mejor calidad. Es un material mucho mejor. Compres pastillas sinterizadas, son un poco costosas, pero valen la pena porque duran más y disipan mucho mejor el calor. Entonces, a los que se inician en este mundo de las dos ruedas, no lleguen con esa mentalidad de que todo lo original es bueno y que sí o sí tengo que comprar lo que me dice la marca. No, cómprele a su motocicleta cosas de calidad. Investigue, metas en el tema, qué pastillas son mejores, qué bandas son mejores, qué llantas puedo comprar y que sean de calidad, cuáles son las marcas de cadenas más reconocidas, qué tipo de cadena puedo usar en mi moto para que me dure más tiempo. Infórmense y compren cosas de calidad y no sigan comprando los mismos repuestos costosos y que no les van a durar mucho tiempo. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado y que se hayan quedado hasta el final para ver toda la información. Espero les sea de mucha utilidad este contenido. Si fue así, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle me gusta a este video, y si creen que faltó mencionar algo pueden dejarlo también en la caja de comentarios. No olviden compartir este video con aquellos amigos que están pensando en comprarse una moto pero que no saben mucho del tema, o que nunca han tenido una moto y quieren iniciarse en este mundo de las dos ruedas. Pues este video les será seguramente de gran ayuda. Pendientes del canal porque se viene mucho más contenido, consejos, lanzamientos, tops, reviews, viajes en moto por Colombia y todo lo que tiene que ver con este mundo de las dos ruedas. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.